Buenas tardes, voy a presentar. ¿Me escuchan bien? Sí, Está bien. Muy buenas tardes a todos. Les vamos a hablar sobre el planteamiento del problema de nuestra investigación, que es microorganismos que realizan filtración biológica en manantiales del Neotrópico. El grupo está conformado por Daniela Jacinto, Kiara Moreno y Kiria Escobedo y su presentadora, Ana Gabriela Miranda. Uy, ahí está. Les voy a presentar la agenda, que vamos a hablar en primer punto de la contextualización en la ciencia, luego qué sabemos sobre el fenómeno a estudiar, seguidamente de qué no sabemos del fenómeno de estudio y por qué es un buen modelo de estudio para esta investigación. Y vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, hablemos de la contextualización en la ciencia. Hablemos sobre la limnología, que es la rama de la ecología que se encarga del estudio científico de los ecosistemas acuáticos continentales, como los lagos, ríos, arroyos, manantiales y entre otros. Entonces, empecemos hablando sobre la ecología de la conservación de ecosistemas acuáticos en sistemas biológicos. Este se encuentra como había mencionado anteriormente, pues en lagos, ríos, arroyos, manantiales, océanos también, entre otros. Estos ecosistemas acuáticos están formados por la interacción de componentes bióticos y abióticos, incluyendo organismos vivos como plantas, animales, bacterias, hongos, y así como también factores físicos y químicos, como la temperatura, salinidad, pH, la luz, el oxígeno, entre otros. La ecología de la conservación de sistemas acuáticos es un área de estudio que se enfoca en la conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos y sus recursos naturales. Esta disciplina se ocupa de entender los procesos ecológicos, los patrones de diversidad biológica y los efectos de la actividad humana sobre los sistemas acuáticos. Esta ecología utiliza principios y herramientas de la ecología, la biología de la conservación, la gestión de recursos naturales y otras disciplinas para lograr la sostenibilidad y la gestión adecuada de los sistemas acuáticos. Entonces, sabemos que los sistemas, estos acuáticos, son muy importantes para la biodiversidad y el bienestar humano. Proporcionan agua potable, alimento, recursos económicos, hábitat para una gran variedad de especies y sistemas ecosistémicos importantes para la purificación del agua y el control de las inundaciones. Pero sin embargo, estos sistemas están amenazados por la serie de factores humanos como la contaminación, la degradación de los hábitats, la conservación de sistemas. Este busca estrategias y políticas para proteger pues estos sistemas y restaurarlos como sea necesario. Las acciones de conservación de sistemas acuáticos pueden incluir la creación de áreas protegidas, gestión de cuencas hidrográficas, eliminación de especies invasoras, la reducción de contaminación y la restauración de hábitats acuáticos degradados. Entonces, aquí vemos en la figura, en la imagen, perdón, pues se observa la tendencia, en el inciso A, perdón, se observa la tendencia de las partículas de carbono orgánico y los nutrientes en estos ecosistemas acuáticos. La figura B pues nos muestra el transecto de las partículas de nitrógeno y fosfato desde el puerto de Nueva York hasta la costa. Y el inciso C
Podemos ver el enriquecimiento a muestras de fitoplancton, en ese mismo transecto. Este es solo un ejemplo de los estudios que se realizan dentro de la ecología de la conservación de los sistemas acuáticos. Perdón si escuchan muy bien. Entonces, la contaminación tiene efectos negativos en los ecosistemas acuáticos, como les había comentado. En primer lugar, pueden alterar la calidad del agua, lo que afecta directamente a los organismos acuáticos y sus procesos biológicos. Además, puede causar cambios en la composición de la comunidad de los organismos acuáticos. Y pues esto definitivamente afecta a la cadena alimentaria y a la biodiversidad. En el tercer artículo, la contaminación y biodiversidad en sistemas acuáticos, el fitoplancton en la Bahía de Santiago, las autoras describen distintos tipos de contaminantes en la Bahía de Santiago, como la carga de nutrientes, metales pesados, hidrocarburos y pesticidas. Y destaca la importancia de la biodiversidad del fitoplancton en ecosistemas acuáticos como una herramienta útil en el monitoreo de la calidad del agua. También sabemos que la actividad agrícola deriva contaminantes de los ecosistemas acuáticos que afectan a la biodiversidad y, por supuesto, a la calidad del agua. Entonces, en esta imagen vamos a ver lo siguiente. Las principales fuentes de contaminación en el agua. Vamos a ver en la parte de arriba que hay causas como el crecimiento de la población, urbanización, industrialización y tierra sostenible. Entonces, estas principales fuentes de contaminación impactan en algo, ¿no? Y esto lo que causa con eso es el aumento de las emisiones, excesivo uso del agua y residuos no tratados. Entonces, eso tiene consecuencias dentro del impacto del ecosistema acuático. Entonces, vamos a seguir rápidamente las líneas negras que vienen desde el crecimiento de población y se dirigen al aumento de las emisiones y excesivo uso del agua. Entonces, esto tiene un efecto directo en el impacto del ecosistema. Entonces, lo que sucede con esto es que con el aumento de las emisiones, tenemos sustancias letales. Junto con el aumento de las emisiones, tenemos perdón, y así sucesivamente con todas las líneas. Entonces, sí nos damos cuenta que las fuentes de contaminación sí tienen un impacto muy grande y directo en los ecosistemas acuáticos. Entonces, hablemos de otro artículo. Contaminación por nitrógeno inorgánico de los ecosistemas acuáticos, problemas medioambientales, criterios de calidad del agua e implicaciones del cambio climático, de Camargo y Alonso, publicado en la revista Ecosistemas en el 2007, se centra en el impacto de la contaminación por nitrógeno inorgánico en el ecosistema acuático. Pues este artículo comienza describiendo los efectos negativos de la contaminación por nitrógeno inorgánico en la calidad del agua y la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos. También se discuten los diferentes factores que contribuyen a la contaminación por nitrógeno, incluyendo la agricultura, la ganadería, la industria y el transporte. Luego el artículo presenta los criterios de calidad del agua para el nitrógeno inorgánico establecidos por diferentes organismos reguladores y cómo estos criterios se utilizan para monitorear y controlar la contaminación en los sistemas. Entonces mis compañeros les van a seguir platicando. Como mencionaba mi compañera, un manantial es un ecosistema acuático. Los manantiales son aguas subterráneas que debido a la orografía del terreno emergen a la superficie. Pueden ser permanentes o temporales. Se originan en la filtración de agua, de lluvia o de nieve, que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud. El agua que se encuentra en la naturaleza es completamente pura.
A través de su paso por el suelo, se carga de minerales que le darán sus características peculiares, pero también puede recoger materia orgánica de humanos y otros animales, gases o microorganismos que lleguen a contaminar esta agua y a volverla no apta para el consumo humano. Las fuentes de manantial tienen un control analítico escaso o inexistente, especialmente las alejadas de los núcleos urbanos, lo que supone un riesgo sanitario por la posibilidad de la presencia en el agua de microorganismos patógenos y sustancias indeseables. El monitoreo biológico se basa en el uso sistemático de respuestas biológicas de los organismos que habitan en el agua para evaluar cambios a nivel ambiental y analizar la calidad del ecosistema. Los bioindicadores comúnmente utilizados en monitoreos de calidad de agua son bacterioplancton, fitoplancton, perifitón, macrofitas, macroinvertebrados y peces. La abundancia elevada de bacterioplancton puede indicar contaminación por fuentes industriales y urbanos. Una reducción de la abundancia de bacterias puede indicar un nivel alto de predación por microzooplancton, infección por virus de bacteriófagos o un descenso de la disponibilidad de los nutrientes limitantes. Los fitoplancton indican elevada concentración de nutrientes que puede deberse a contaminación con sustancias orgánicas e inorgánicas y por fertilización de cultivos. El perifitón puede indicar incremento de los nutrientes disponibles como consecuencia de contaminación industrial. Una disminución en abundancia de diatomeas puede indicar reducción de la transparencia del agua. Algunas especies, en base a la acumulación de metales en sus tejidos, indican contaminación por metales pesados. Por otro lado, la densidad baja de macrofitas puede indicar una disponibilidad reducida de nutrientes. Pérdidas de macrofitas sumergidas pueden indicar limitación de luz incidente y o aumento de turbidez del agua. Las pérdidas de macrofitas flotantes pueden indicar un aumento de la velocidad del agua. Algunas especies, en base a la acumulación de metales en sus tejidos, indican contaminación por metales pesados. En los macroinvertebrados, la presencia de efemerópteros, plecópteros y tricópteros indican aguas oxigenadas. La abundancia de oligoquetos y quironómidos indican contaminación orgánica y aguas pobres de oxígeno. Y por último, las pérdidas de la riqueza de especies de peces y de la densidad de especies sensibles puede indicar contaminación por fuentes industriales y agrotóxicos y representamiento del agua. ¿Qué no sabemos del fenómeno de estudio? Se encontraron pocos estudios previos sobre la microbiología de los manantiales de Centroamérica. Uno de estos es el de Algui Tabarquero, el cual se centra únicamente en 3 países de Centroamérica y entre estos no incluyen Guatemala. Este es titulado Manejo Integral del Agua y Suelo en Centroamérica. Por lo que es necesario realizar trabajos en esta área para complementar otros estudios como el de Pisci, una tesis que realizó sobre la caracterización física y química del agua de los manantiales en Guatemala, para que podamos estudiar los microorganismos que se encuentran en el agua de los manantiales. Un tipo de microorganismos que pudieran ser de riesgo sanitario para las personas que se abastecen de estos manantiales, por ejemplo, los que indican contaminación fecal y patógenos, como los coliformes totales, el cual es un término para referirse a la familia de bacterias de los géneros Escherichia, Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella. Los coliformes totales son definidos por el Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, o la CAPRE. En esta tabla, como pueden ver, se describen los parámetros recomendados de coliformes totales que deben existir en los manantiales, la cual es un parámetro negativo y esto significa que no deberían existir coliformes totales en los manantiales de ningún lado. La CAPRE define la bacteria coliforme total, que no es un indicador aceptable de la calidad sanitaria de los acueductos rurales, particularmente en áreas tropicales donde muchas bacterias sin significado sanitario se encuentran en la mayoría de acueductos sin tratamiento, lo cual es realmente común debido a la cercanía que pueden tener los manantiales con animales silvestres. Debido a esto, pues decidimos en nuestro estudio no hacerlo o no basarnos en E. coli en esta ocasión. Además de las bacterias que indican contaminación,
También consideramos que en términos generales es importante conocer la microbiota de los manantiales, como lo hicieron De la Rosa y colaboradores en 2009, en este estudio de la microbiología de los manantiales de un balneario en España, en el cual determinaron que microorganismos de interés ecológico, los cuales poseen diversas capacidades metabólicas, pueden transformar los compuestos orgánicos en inorgánicos y mantienen un equilibrio biológico del hábitat según sus características físicas y químicas adquiridas. Por ejemplo, con sus cualidades filtradoras como de las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, por lo cual queremos saber si existe la presencia de estos manantiales de estas en los manantiales del neotrópico. Y se les explicará más sobre esto a continuación. Ahora bien, la filtración biológica por microorganismos es un proceso esencial en los ecosistemas acuáticos que ayuda a mantener la calidad del agua y a equilibrar los niveles de nutrientes en el ecosistema. Este proceso se produce a través de la actividad de microorganismos, como lo son bacterias y protozoos, que se alimentan de materia orgánica y partículas en suspensión en el agua. Entonces, un ejemplo que es un tanto antiguo es el artículo Algunas interrelaciones de plancton y bacterias en la purificación natural de agua contaminada, escrito por Butterfield y Purdy en el año 1931, en donde se discute la capacidad de los organismos acuáticos como el fitoplancton y el zooplancton, y así como la capacidad de otras bacterias para purificar naturalmente el agua contaminada. Acá los autores examinan la composición del plancton en un lago y cómo este afecta la calidad del agua. Entonces también discuten la capacidad de las bacterias para descomponer la materia orgánica en el agua y cómo esto puede afectar el crecimiento del plancton. Aquí los autores argumentan que el equilibrio entre el plancton y las bacterias es esencial para mantener la calidad del agua en un cuerpo de agua natural. La gráfica que vemos en pantalla muestra los recuentos bacterianos y agotamiento de oxígeno en un filtrado inoculado de cultivo de una bacteria del género Enterobacter. Las líneas que miramos acá, que son más claras, no sé si miran mi cursor. No se ve. Bueno, estas líneas claras No se ve. son datos de cultivo sin filtrar. ¿Cuáles son las líneas claras? Disculpe. Creo que las líneas más finas. Sí, las zonas que están en, como las más pequeñas, acá, justamente estas que se están señalando. Ahora sí miran el cursor. Sí. Estas son las que indican los datos de cultivos de cultivo sin que hayan filtrado agua. Otro ejemplo es en el artículo de humedales artificiales para mejorar la calidad del agua. En este artículo los autores explican que los microorganismos pueden remover diferentes tipos de contaminantes mediante procesos como absorción, oxidación, reducción y mineralización. Entonces, mencionaré algunos de los microorganismos reportados en la literatura que contribuyen a la filtración biológica para la conservación de los ecosistemas acuáticos. Tenemos a las bacterias nitrificantes, las cuales convierten los compuestos nitrogenados tóxicos, como el amoníaco, en compuestos menos tóxicos, como el nitrato. Dentro de los principales géneros bacterianos que participan en la nitrificación en ecosistemas dulceacuícolas se encuentran el Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus. Y aquí en el esquema que vemos en pantalla resume los parámetros ecofisiológicos y hábitats preferidos de algunas de estas especies géneros, que son, como pueden ver, son cuerpos de agua, son ecosistemas acuáticos. Entonces, tenemos también a las bacterias desnitrificantes. En las bacterias desnitrificantes, el nitrato se reduce a nitrógeno gaseoso, que se libera en la atmósfera. Entre los géneros de bacterias desnitrificantes más reportados en la literatura están alcalígenes, Paracoccus, Pseudomonas, Thiobacillus, Rhizobium y Thiospora. El artículo Efecto de la estratificación térmica sobre la comunidad bacteriana desnitrificante
en un reservorio profundo de agua potable, escrito por Zhang y colaboradores, publicado por la revista Journal of Hydrology en el año 2021, se centra en el efecto de la estratificación térmica en la comunidad bacteriana de desnitrificación en un embalse profundo de agua potable. Este estudio se realizó en un embalse profundo de agua potable en China y se llevaron a cabo muestreos de agua en diferentes profundidades durante las estaciones de verano e invierno para evaluar la comunidad bacteriana y la actividad de desnitrificación en cada capa. Entonces, los autores explican cómo la estratificación térmica influye en la comunidad bacteriana de desnitrificación en un embalse de agua potable y cómo este proceso puede contribuir a la eliminación de contaminantes en el agua. En el artículo Bacterias nitrificantes cultivables en la zona limnética del lago de Tota, Boyacá, publicado en el año 2019, describe un estudio sobre la diversidad de bacterias nitrificantes en la zona limnética en el lago de Tota, en Boyacá, Colombia. Aquí los investigadores recolectaron muestras de agua en 4 estaciones de muestreo diferentes a lo largo del lago y utilizaron medios selectivos para cultivar bacterias nitrificantes. Los aislamientos que obtuvieron se caracterizaron mediante pruebas bioquímicas y la secuenciación de genes específicos para las enzimas de nitrificación. Los resultados mostraron una alta diversidad de bacterias nitrificantes en la zona limnética del lago de Tota, con la identificación de 13 géneros diferentes de bacterias nitrificantes. Entre ellos, los más comunes fueron los Nitrosomonas, Nitrobacter y Nitrospira. El estudio también encontró que la concentración de nitratos y nitritos en el agua del lago estuvo correlacionada con la abundancia de las bacterias nitrificantes en la zona limnética. Entonces se sugiere, tras este hallazgo, que las bacterias nitrificantes pueden tener un impacto significativo en la calidad del agua del lago. En la figura que vemos en pantalla del lado izquierdo, muestra la abundancia de bacterias nitrificantes del lago Tota durante el periodo de lluvias. Y en el eje Y es la abundancia a escala logarítmica. Las siglas que ven del cuadro de las barras en blanco, completamente blanco, con las siglas BOA en la parte superior, son las bacterias oxidantes de amonio. Los de los cuadros más oscuros con rayas con las iniciales BON son las bacterias oxidantes de nitrito. Con las siglas que miran, que son más claras en CABOA, con las siglas CABOA, son las bacterias oxidantes de amonio en caldo de amonio. Y las siglas CABON son las bacterias oxidantes de nitritos en caldo de amonio. Y en el eje Y se observa, en los numerales 1, 2, 3 y 4, 1 y 2 son para los meses de julio, 3 para los meses de agosto y 4 para el mes de septiembre. Este es un ejemplo de cómo se pueden identificar bacterias nitrificantes en cuerpos de agua. Del lado derecho vemos otro estudio realizado por Benavides y colaboradores en el año 2006, donde se identificaron 10 especies de bacterias desnitrificantes mediante pruebas bioquímicas. Acá los autores tomaron muestras aleatorias. Para el recuento de desnitrificantes, realizaron cultivos en placas de Petri con 20 mililitros de medio agar mineral a 45 grados Celsius e incubados a 37 grados Celsius durante un periodo de aproximadamente 48 a 96 horas. Para realizar el aislamiento, realizaron una resiembra en medio de sales minerales hasta que obtuvieron cepas puras, las cuales las resembraron en medios de cultivo de aislamiento primario básico y luego obtuvieron un crecimiento suficiente para poder identificarlos. Luego los autores realizaron la identificación de estos organismos ya aislados mediante protocolos convencionales de identificación de estas bacterias, considerando las características macroscópicas de las colonias y morfología microscópica con tinción de Gram. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se pueden identificar bacterias nitrificantes en cuerpos de agua. Además, existen otros estudios donde implementaron metodologías que serán guía para la identificación de esas bacterias en manantiales del neotrópico.
Ahora bien, si tienen preguntas, adelante, por favor. Gracias, parece que todo les quedó muy claro a todos. Nadie tiene ninguna duda. Bueno, a ver. No voy a repetir las mismas cosas que dije ayer porque es parecer un disco rayado. Entonces, a ver, en general, de hecho veo cosas diferentes aquí a lo que ustedes escribieron en el documento que entregaron. Muchas cosas distintas, pero en general con el mismo problema. No hay, no hay un hilo conductor y coherencia entre las distintas secciones que van presentando. Hay información de más y alguna información ahí de más que hace perder realmente cuál es el sentido de su presentación. Ustedes titularon a esto microorganismos que realizan filtración biológica en manantiales del neutral. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué es la filtración biológica? Según tenemos nosotros entendido, aquí, bueno, aquí en este caso con bacterias o microorganismos, pues es la filtración de agua, el proceso que lleva a cabo a limpiar el agua. Proceso que lleva a cabo al limpiar el agua de qué. ¿De dónde viene ese término? Es que eso, algo más específico, no tan ambiguo. ¿Qué es eso de filtración biológica? Pues es un proceso de tratamiento de agua que utiliza los microorganismos, pues para eliminar sustancias orgánicas o inorgánicas también puede ser, como nosotros lo expusimos. Las impurezas que podemos llegar a encontrar en la naturaleza. Ajá. ¿Quién inventó de dónde sale esto de usar a las bacterias como un tratamiento para eliminar sustancias orgánicas e inorgánicas? ¿Qué porcentaje elimina y de qué sustancias? En un momento, Daniela lo mencionó al final de que ella terminó de hablar, que las bacterias, los microorganismos que vamos a estudiar son precisamente las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Entonces, esas bacterias, mediante procesos químicos de oxidación y reducción, absorben los nitratos contaminantes en el agua y dentro de su mecanismo de reacción dentro de ellos, filtran el agua y estas bacterias se alimentan de estos contaminantes que absorben y a su vez quitan del agua estos restos de nitrógenos que son contaminantes. Ajá. Bueno, pero eso no.
¿De dónde surge esta idea de usar a las bacterias como para tratar aguas? Creo que surge de bioremediación, pero la verdad es que fue algo que nosotras no incluimos en nuestra investigación. Pero si está en el título de su presentación. Y de eso mismo, y es que, a ver, acaban de hablar de bacterias, van a estudiar bacterias nutrificantes y desnutrificantes. ¿Pero qué tiene que ver eso entonces con filtración biológica? Pues como nosotros lo entendimos, como la filtración biológica también es conocida como un ciclo de nitrógeno, entonces por eso elegimos esas bacterias. Ajá, eligieron esas bacterias, pero entonces ustedes no van a hacer nada de filtración biológica. O piensan hacer, o se preguntan algo de la filtración biológica. ¿Qué es lo que se están preguntando con las bacterias nutrificantes y desnutrificantes? En realidad no buscamos como tal, lo que mencionamos de filtración biológica es porque estas bacterias, según reportes en la literatura que encontramos, de hecho mencioné aquí a unos autores, no tengo a la mano el artículo, pero mencionan que cuando se encuentra presencia de estas bacterias en cuerpos de agua, es porque efectivamente están realizando procesos de filtración biológica. Es que lo mencionan así, entonces fue como lo entendimos y en base a ello pensamos que incluir la palabra filtración biológica pudo haber sido una buena idea porque según los estudios que leímos de estas bacterias, hablan de ellas como filtradores en el agua. Ajá. Filtran algo. ¿En qué tasa lo filtran? Eso, ajá. Y por ejemplo, están hablando de filtrar y por ejemplo, filtrar nitrógeno. Al parecer que tiene que ver con el nitrógeno al agua. Perdón, podría repetirlo, es que se trabó un poquito. Sí, no lo escuché. ¿Cómo llega el nitrógeno al agua? A través de la absorción de la tierra por cultivos que estén cercanos a los manantiales. ¿Cómo de nuevo? Disculpe. A través de la absorción en la tierra de cultivos que estén... ¿Absorción o absorción? Hay absorción con B. Absorción de la tierra. De la tierra a los nutrientes de los cultivos que estén cercanos a los manantiales. Ajá, como los fertilizantes. Por escorrentías y filtración de fertilizantes llegan a los ríos. Ajá. Esa es una forma. ¿Hay alguna otra forma? También por las heces de otros animales. Ajá, las heces. Nosotras, cabal, pues hablamos con ingenieros que realizan esto y nos explicaban, porque también había un poquito en la bibliografía de que a veces el agua de manantial sí se consideraba pura y otros documentos decían que no, pero realmente encontramos bibliografía y ya nos pudieron explicar gente que trabajaba con esto, que el agua del manantial es pura, pero al momento de, por ejemplo, ellos miraban que en las montañas donde había menos gente, que uno piensa de, bueno, va a haber menos contaminación, va a haber menos afluencia de gente y todo, pues va a estar más limpia.
al final era la más contaminada porque habían más animales y esto la contaminaba. Entonces, nos parece muy interesante eso también. A ver, ahí creo que están entrando a otro tema. Acá hay diversos temas dentro de esta presentación, no llevan no están conectados ligeramente en que es con el agua y conexión, pero ahorita lo que acabas de mencionar, surgen otro montón de preguntas como qué es eso de agua pura y contaminación, realmente Eso lo contaminación hablábamos para quién. con lo de que para hacer, digamos, que el agua esté pura se hacen pues exámenes y ya había como un mínimo total de contaminantes o coliformes totales que ya podía ser como aceptado, ¿no? O si ya se consideraba como pura o no, apta para el consumo humano. Ah, bueno, apta para el consumo humano. Eso es algo bien antropocentrista y que tiene una finalidad para el consumo humano. Y entonces, si quieren agua pura, bueno, para consumir, para beber, hay que llevar el agua a una planta de tratamiento de aguas y, y buscar los mejores métodos para hacer ese tratamiento, para que quede dentro de los estándares. Dentro de esa línea va su investigación. No, nosotros lo que queremos ver es con este monitoreo y tomando en cuenta la presencia, ¿no?, de estas bacterias nitrificantes, poder determinar si esta agua es apta o no para el consumo humano de esas zonas, porque tenemos entendido que el A agua ver, de los manantiales de ahí va la, a... la presencia o ausencia de bacterias nitrificantes determina que exista, que el agua sea para consumo humano o no. Ajá. Bueno, no realmente. En realidad, el enfoque que va más que lleva nuestro problema de investigación es solo consultar determinar si hay presencia o no de estas bacterias en el lago para que quede reportado y quede como que constancia de que si hay o no hay presencia de estas bacterias en los manantiales, perdón. Entonces, para futuros estudios en los que quisieran investigar cuáles son las aplicaciones de estas bacterias dentro de ese lago, perdón, dentro de ese manantial en particular. Ajá. Ah, bueno. Determinar si hay presencia de bacterias nitrificantes o no en los manantiales. Bueno. Eso es, ajá, decir sí hay, no hay. Ajá. Hay Sí, y ahora a que ver, a nos ver, hace... hay dudas de los métodos para identificar si hay o no hay. ¿Cómo se identifica si hay o no hay? ¿Por qué es importante, por qué es interesante o por qué debería importarnos ver si hay o no hay bacterias nitrificantes? Esas son las nitrificantes, no, en este caso se refirieron a esas, ya no a las de nitrificantes. Sí hay estudios y protocolos para la identificación de ambas, de nitrificantes y desnitrificantes. Ah, bueno, ¿cuál es eso? Entonces, eso es lo que debería estar en la presentación entonces. ¿Y qué duda hay con usar ese protocolo? ¿Hay alguna duda o ya está totalmente estandarizado? No, en realidad los autores han utilizado, diversos autores han utilizado diversos métodos A y ver, siempre, bueno, la mayoría es con identificación de ADN, pero también se ha reportado que se han identificado a través de métodos microscópicos. ujú. Ajá, pero a ver, y eso de identificar la presencia o ausencia de estas bacterias, si ustedes, ¿qué es lo que se están preguntando de esa identificación de esa presencia o ausencia? Entiendo, ajá, se preguntan, ¿hay o no hay? Sí, no.
A ver, y con decir que sí hay o no hay, ¿en qué vacío llenan de conocimiento científicamente? Creo que es más para ayudar como a las comunidades o dejar ahí como constancia de cuáles sí se pueden utilizar y cuáles no, pero sería más como, También es porque también deja Cuidado. evidencia de que se está reportando de que existe A ver, géneros de bacterias ajá. que realizan Es- procesos químicos y biológicos que contribuyen a la bioremediación del agua. Por esto mismo que había explicado en la presentación, donde por los procesos químicos que realizan estas bacterias. Entonces, se podría como que porque hay muchos más microorganismos que contribuyen a la bioremediación y que también realizan filtración, pero entonces sería como dejar evidencia de que sí hay presencia de estas en específico. a ver, entiendo, a ver, ya me queda claro que están diciendo que van a ver si hay presencia o ausencia de una serie potencial de bacterias que lo que comparten es que son desnitrificantes y desnitrificantes. De entrada, no voy a ahondar en un montón de otras preguntas que tengo aquí, pero lo único que quiero preguntarles de último es, ¿cómo? A ver, ¿qué es lo que están preguntando ustedes con eso? ¿Qué es lo que piensan que estarían haciendo que sería diferente a solo hacer una, que esto sería una investigación y no solo una práctica de laboratorio de microbiología, por ejemplo, o de zoología, de biología general, al determinar la presencia o ausencia de bacterias nitrificantes y desnitrificantes? Dejar reportado en la literatura, porque no encontramos artículos que A describieran ver, estos. dejar reportado en la literatura la presencia de las bacterias. ¿Ustedes hicieron una revisión profunda de artículos y de literatura? Sí. ¿Cómo hicieron esa revisión? ¿Cómo hicieron esa revisión? ¿Cuántos artículos revisaron y cómo los seleccionaron? Bueno, fueron artículos que hablaban sobre en principio que hablaran sobre la filtración biológica en ecosistemas acuáticos. Fue ahí donde encontramos que existen este tipo de A ver, no, no, bacterias. no. Entonces, pues Ah, sí, O sea, lo limitaron a que hablaran de filtración biológica, no de bacterias nitrificantes y desnitrificantes. ¿Cuántos de esos, no, sí, o sea, cuántos obtuvieron en esa búsqueda? ¿cuántos qué? Perdón, se entrecortó ¿Cuántos esa parte. artículos se encontraron en esa búsqueda
de esa revisión de filtración biológica de microorganismos? Em, pues sí, había como una cantidad considerable. No los revisamos todos, ¿Cuántos porque en la revisaron? revista, ¿Cuánto es considerable y cuánto es que revisar? bueno, por mi cuenta yo revisé unos 10, Ajá. si no estoy mal. Bueno, 10 artículos es una revisión profunda para decir que no hay reportes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que mi compañera se refería a que cada una realizó como investigación como aparte, digamos en promedio 40, pero creo que más que todo como lo de los reportes Y era las 4 siguieron la aportar, misma metodología para lo que, revisar. lo que buscábamos era aportar conocimientos de la biota del lugar porque realmente no encontramos mucho, pero sí queríamos también como esta retroalimentación para mejorar esos agujeros en la presentación, tanto como en lo que, porque nunca habíamos trabajado con algo así. Sabemos que normalmente es algo que se lo tienen a dar a los ingenieros o a los agrónomos, pero sí nos parece que podría salir una muy buena investigación. Sí, yo no estoy discutiendo si puede salir una muy buena investigación o no. Estoy tratando de entender qué es lo que se están preguntando y relacionarlo con lo que presentaron, con dónde está en qué está enmarcado en la ciencia, en qué preguntas hay en la ciencia, qué se ha respondido, qué no se ha respondido. Porque hablaron, por ejemplo, están hablando de bacterias y están fijándose en las bacterias y luego en la presentación hablaron de ecosistemas, hablaron de perifitos, hablaron de macroinvertebrados acuáticos, hablaron de coliformes fecales. Y entonces todo eso, ¿cómo se liga a las bacterias a determinar la presencia o ausencia de bacterias nitrificantes? Yo considero que es más como hacer un descarte de todo lo que pudimos haber hecho, o sea, todos los tipos de modelos que pudimos haber utilizado. Al final consideramos que el de las bacterias nitrificantes o desertificantes A es, ver, es el que esos son más. modelos para determinar, o sea, macroinvertebrados. Estudiar macroinvertebrados sería un modelo para estudiar la presencia o ausencia de bacterias nitrificantes. No, 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 me refiero a utilizarlos, a utilizar los macroinvertebrados o utilizar coliformes totales, por ejemplo, como indicadores eh, del agua. Al final preferimos utilizar las bacterias desertificantes. Bueno, eso no es lo que es indicadores. Ya eso es, ajá, y creo que deben revisar, ya tenemos que platicar un poco más, se nos acabó el tiempo, porque eso realmente están mezclando muchos temas en lugar de tener una pregunta y llevarla acorde, un hilo dentro de esa presentación. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Bueno, para la próxima presentación, ¿algún voluntario o se hace por sorteo?
Bueno, parece que... A ver, lo voy a sortear. Número 1 para Julián, el grupo Julián, Sofía, Abner. Y número 2 para Andrea. Y sería Andrea. Bueno, a las 6 escucharíamos a Andrea. Perdón, a las 6. Sí, 9 minutos de descanso, ajá. En la provincia montañosa central de perteneciente a la región de Chiapas, Guatemala. Y sería, pues vamos a hablar del planteamiento del problema. La verdad, a mí me gustaría empezar hablando acerca de los bosques y de esta biodiversidad que podemos encontrar en estos ecosistemas. Bueno, primeramente yo quería puntualizar que las zonas boscosas han sido degradadas desde la revolución agrícola, es que hemos estado teniendo este uso de tierra que ha degradado los ecosistemas y reducido estos espacios de ecosistemas para muchos organismos. No pude encontrar por el momento como algún tipo de mapa que pudiera ejemplificar esta degradación, pero ya pronto les podré dar un ejemplo cerca de Guatemala. Me gustaría recalcar que estas zonas boscosas han disminuido a nivel mundial en gran parte desde los años 2000, desde los 1900 hasta el presente, y pues esto es debido al uso que nosotros tenemos, que los humanos tienen sobre la Tierra, ¿verdad? Aquí ejemplifico la distribución global de los tipos de bosques, solo para poner un poco más en contexto del terreno del que me gustaría hablar. Y pues el bosque tropical sí representa en gran mayoría, podría decirse que casi la mitad de todos los tipos de bosques mundialmente. Y en los bosques de montaña se podría decir que dentro de este 47% de bosque tropical que abarca mundialmente, el 9% de los bosques tropicales son bosques tropicales de montaña. Y es bastante interesante porque estos bosques tropicales de montaña pues tienden a ser bastante diversos, y pues la distribución de muchas especies en estos trópicos es bastante limitada por esta pequeña porción de tierra súper diversa, ¿verdad? Este pequeño espacio provoca mucho intercambio genético y pues en bastantes grupos taxonómicos, y esto es considerado, pues por eso se considera los bosques tropicales o bosques de montaña, en este caso, como grandes reservorios de biodiversidad. Y esto. Andrea, para poder ver bien su diapositiva, puede darle al botón ocultar para que no nos tape. Gracias. Perdón. Sí. Entonces, aquí también me gustaría ejemplificar esta gran diversidad que podemos observar. Este mapa mostraba pues el globo completo, pero a mí me gustaría puntualizar en América y pues en Mesoamérica. Se puede observar que son hotspots bastante importantes a nivel mundial, ¿verdad? No solo los bosques en todo el mundo, sino estas regiones de Mesoamérica son una región bastante rica en diversidad. Y pues aquí hay un mapa de esta puntos calientes de diversidad mundial. Pues todo esto sería como siempre. El punto es que yo puedo ejemplificar o poderles puntualizar que estas regiones de bosque tropical son de las regiones más diversas que podemos encontrar en el mundo. Y sí, son pues
áreas consideradas de alto endemismo en fauna y también en flora, ¿verdad? Pero tengo datos de hábitat para tipos de, podría decirse que el 35% de todas las especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios de fauna, entonces, se encuentran distribuidas en estos lugares y pues se encuentran vulnerables y con poblaciones reducidas y hábitats fragmentados debido al uso humano. Aquí, entonces, puedo explicar un poco más el área de estudio. Esta es una actualización de la delimitación espacial de la provincia faunística montañosa central. Pues yo me voy a enfocar en esta provincia montañosa central y para poder delimitar más adecuadamente estas áreas de diversidad importantes para la sociedad, importantes para la naturaleza también. Y pues ejemplifica, ya es una actualización de los parámetros más específicos de distribución de especies de fauna importantes dentro de la región de la provincia montañosa central. Esto abarca la provincia de Chiapas, Guatemala, ¿verdad? Y se puede ver algunos puntos dentro de la región de Chiapas, México, y pues mayor región de diversidad en Guatemala. Y entonces, acá puedo ejemplificar este es un mapa de distribución potencial de especies que se realizó por la DIGI, García y colaboradores. Este trabajo realmente no está 100% publicado, creo que todavía está en revisión, pero me estoy basando bastante en el trabajo, ¿verdad? La idea, yo hablé con García, ¿verdad?, acerca de la investigación para poder aportar a este proyecto, ¿verdad? La idea en este proyecto fue realizado a nivel guatemalteco con bastantes especies de fauna amenazada. Entonces, la idea es poder delimitar más estas zonas bastante importantes solo dentro de la región montañosa central o la provincia montañosa central. Este mapa representa entonces la distribución de todas estas especies potencial, ¿verdad?, dentro del territorio guatemalteco. Los colores, valores de color rojo representan puntos más fuertes de diversidad o más concentración de diversidad, y los colores azules con menos concentración. Y pues ahora viene este problema del uso del suelo, ¿verdad? En este estudio se incluye la cobertura forestal. El mapa de distribución de especies considera todas las ocurrencias de especies desde, pues, históricas, ¿verdad?, desde los primeros registros hasta el momento. Y pues este segundo mapa ya se puede observar la cobertura forestal junto con esta distribución de especies históricas hasta el momento, ¿verdad? Entonces, se puede evidenciar muy bien la precariedad de nuestra situación. Toda esta reducción de cobertura forestal hasta el 2020, ¿verdad? Y la reducción en la distribución de estas especies endémicas en amenaza, y pues es que idealmente podrían tener una distribución mayor, pero debido al uso del suelo y pues también al cambio climático y otros factores, pues su distribución se encuentra mucho más reducida y pues en peligro, ¿verdad? Asimismo, pueden ver que los colores rojos presentan como valores más, concentraciones más grandes, y los colores más fríos, azules, son valores mínimos. Esto fue recuperado o obtenido del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, del SIGAP. Los polígonos, ¿verdad? Estas secciones señaladas, los polígonos señalados en negro, son las áreas protegidas de Guatemala. Sí, a mí me gustaría enseñarles ahora, entonces, bueno, tal vez solo utilizando este mapa, me gustaría recalcar que en las áreas que realmente están protegidas
dentro de esta región montañosa central son las que se han mantenido pues mejor, o que no han perdido tanta cobertura forestal como el resto, y se puede ver como todo alrededor de las áreas protegidas, donde ya casi pues no hay bosque. Entonces, esta sería una comparación de estudios que se han realizado anteriormente acerca de la cobertura forestal de esta zona específicamente de la provincia montañosa central. Y pues hay un primer estudio de áreas faunísticas de Campbell y Vanini en 1992. Estos polígonos que observan la región en celeste podría delimitar más específicamente, que es el mapa que les enseñé anteriormente, que ya está delimitado por García en este último estudio, y la comparación con la delimitación del 1992. También tenemos una comparación de coleópteros de Schuster del 2000, donde también ellos delimitan estas zonas, esta provincia montañosa central, pero realmente la palabra sería, pues la distribución es muy amplia y no es tan representativa como la última actualización que se realizó. Realmente el estudio se realizó el año pasado, el 2022, y pues se presentó en 2020, está presentándose en el 2023, ¿verdad? Esta recorte o mayor delimitación del área montañosa central. También hay un par más de estudios. Bustamante en el 2012 delimita la provincia pues si pueden observar, es mucho más grande en comparación con la distribución real ya actualizada que podemos observar en celeste. Y pues también hay un estudio en el 2008 de biomas de Villar que ejemplifica un poco esta distribución de la provincia montañosa central. Entonces, mi propósito de investigación es que yo pueda delimitar, utilizando modelos de distribución potencial de especies amenazadas, esta provincia montañosa central, y delimitar estas zonas de importancia biológica, de importancia de diversidad, para especies nuevas que no se ha estudiado su distribución dentro de la provincia. Y pues es muy importante muy puntualmente para la planificación territorial del país. Mi intención sería poder aportar entonces a la planificación territorial, por ejemplo, pronto se estará actualizando el plan maestro de áreas protegidas del biotopo del Quetzal, y este tipo de información es bastante importante. El biotopo del Quetzal, junto con la Sierra de las Minas, la Sierra Chamá y bueno, una sierra más, son parte de esta provincia montañosa central. Entonces creo que es bastante importante poder delimitar estas zonas y utilizar esa información para poder hacer manejo del uso del suelo, ¿verdad? Poder administrar de forma adecuada todas estas áreas y poder identificar los lugares más importantes, y que esos lugares puedan ser protegidos como reservorios genéticos, reservorios de diversidad. Entonces, ese sería el planteamiento de mi problema. Siempre va como bastante ligado a poder aportar al estudio de García del 2023. Y solo me gustaría mencionar la distribución, las especies que yo deseo utilizar tienen que ser muy representativas de esta provincia, y no están seleccionadas todavía porque pues tienen que tener suficientes registros. Entonces la idea es poder buscar un conjunto de ejemplares que se adapten al modelo y que tengan por lo menos unos 40 registros mínimo. Y pues eso sería el avance de mi investigación, de mi planteamiento del problema. Muchas gracias. Tal vez.
Gracias. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? A ver, Andrea, solo antes de que cierre su presentación, por ejemplo, ponga ese mapa, esa diapositiva donde tiene los mapas de Bustamante y Villar, o la diapositiva anterior, cualquiera de las dos sirve. Sí, un momento. A ver, por ejemplo, es. Ajá. Mire, esa, como está puesto ahí, me da la idea de que si yo vengo y busco el trabajo de biomas de Villar, algo que de una persona que se llama Biomas de Villar, publicado en el 2008, voy a encontrar ese mapa que está ahí a la derecha. O si busco un trabajo llamado de Bustamante y colaboradores del 2012, voy a encontrar ese mapa de la izquierda. Ya. Sí, Ese es un detalle para empezar primero. Eso está dando esa idea, es como lo está colocando ahí. Y bueno, y además de eso de que da la idea de que corresponden a esos trabajos, que pues sí, obviamente se llama mucho la atención que correspondan con los mismos colores a dos trabajos diferenciados por 4 años, por Bustamante y colaboradores y biomas de Villar, como eso nos decía así como, bueno, o esa es podría decir, bueno, los colores son porque es una paleta estándar, estandarizada y tiene un significado, entonces debería encontrarla en algún lugar, en el IGN o algo así, esa paleta de colores y significa algo. Que realmente aquí no sé qué significa. no, perdón. De hecho, lo que yo deseaba pues, ejemplificar sería los polígonos o la sección sin color, de la línea negra serían los mapas realizados por Bustamante y Biomas de Villar, y los colores y la distribución debajo es el trabajo de García del 2023, y pues por eso como una comparación, ¿verdad? Tal vez no lo O sea, y ese trabajo 2023, yo puedo venir y encontrarlo si lo busco, en una biblioteca o en internet. Sí. ¿Segura? García, yo escribo García Edad 2023 y lo voy a encontrar. Probablemente encuentre varios con ese, pero Ajá. del punto Y no está. puede encontrar uno que se llama Actualización de la delimitación espacial de áreas claves para la conservación de fauna amenazada en Guatemala. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, si quiere, ¿lo hace usted o lo hago yo? ¿Se lo puedo mostrar? Ajá, muéstrenos, a ver. Está, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sería, un segundo. Este es el informe. No. En una pestaña más, ¿verdad? Eso está guardado en su disco duro. Abra una pestaña nueva y póngale en el buscador el título y le da a buscar. El título, ¿verdad? Sí, el título, ajá, con el título. Sí. Sí, la verdad.
probablemente usted es mejor buscador que yo, pero No, hay dos. de hecho, no va a encontrarlo, no aparece, no va a aparecer en un buscador porque es un trabajo que todavía no está publicado, entonces no tiene años realmente. Son trabajos, es algo sin publicar, no tiene 2023. No tiene año. Usted tiene el borrador del PDF que acaban de presentar, pero que todavía no está publicado. Y Yo entiendo que es legal. Ajá. Sí. Usted puede usar algunos de esos datos y decir, bueno, eso está pendiente, ajá, sí, pero no puede ser el centro de su presentación a no ser que usted esté presentando ese trabajo. Y ahora, no puede ser el centro de su presentación porque hay muchas cosas que no quedan claras aquí. Además, por ejemplo, cuando pone estos mapas también, debe incluir qué significan esos colores. Y lo puso repetidamente en los demás mapas, tampoco qué significaban esas escalas, no estaba claro. Y ahora, ¿cómo no está claro? Se centró en hablar de mapas de este documento, pero yo le voy a preguntar, por ejemplo, a ver, si se lo podría preguntar a cualquiera de los que están aquí escuchándolo, ¿qué es una provincia faunística? Son regiones de fauna delimitadas, estandarizadas. ¿Estandarizadas por qué? ¿Delimitadas por qué? Pues encierran ciertas características de biomas. Entonces, hay regiones, pues altitudes y como bosques montañosos o el bosque seco y así. A ver, me está diciendo que encierran ciertas características de bioma. ¿Qué es un bioma? Un bioma ¿Sí? es una región donde se ubican ciertos organismos y cierto tipo de ecosistemas específicos, que se delimita por barreras de como intercambio genético. No. La definición está fácil de encontrar, en Wikipedia está. Son dos cosas distintas. Bioma, ajá, es una zona delimitada por características de clima, flora y fauna, que comparten clima, flora y fauna. Y hay una serie de biomas terrestres y se han clasificado de acuerdo a la vegetación. Ahora, eso no es lo mismo que decir provincias faunísticas. Y lo siguiente, además, es así, ¿qué relación tienen las provincias faunísticas con la cobertura de bosques? La provincia faunística, en este caso esta central, ¿verdad?, donde se delimita la distribución de animales, de especies, es exacta con esta cobertura de bosque montañoso. O sea, concuerda con con la cobertura de bosque montañoso. Entonces la cobertura forestal es el hábitat de esta provincia, pues de las especies de la provincia faunística de la provincia montañosa central. Y pues la cobertura forestal abarcaría la Sierra de las Minas, el Biotopo del Quetzal, la Sierra Chamá y parte de Chiapas. Ajá. ¿Y eso qué relación tiene con hotspots? Estas regiones... ¿Y qué es un hotspot? Es un lugar donde se presenta mucha diversidad
fauna en este caso. ¿Así? Según yo tengo entendido, cuando acuñaron el término hotspot se refería a zonas de alta diversidad de plantas endémicas en peligro de extinción. Entonces, podría considerarse a la provincia montañosa central como un área hotspot. ¿Cuántas especies vegetales están en peligro de extinción ahí? No tengo datos de especies vegetales. Acá no tiene, pero el término hotspot de hecho lo usó como sinónimo de diversidad, no de diversidad de especies vegetales en peligro de extinción. ¿Y cuál es la relación que tiene con los mamíferos, en este caso, con los vertebrados, para delimitar la provincia faunística? No queda claro. Pues hay muchas distribuciones específicas de esta provincia faunística para vertebrados amenazados. Hay muchas distribuciones de la provincia faunística. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Hay distribuciones de especies en amenaza que están limitadas a la provincia montañosa central. Ajá, ¿cuáles? Por ejemplo. Bastantes anfibios. Si me da un segundo, le puedo... Bueno, eso, por ejemplo, eso hubiera servido en la presentación, tal vez. Ajá. Porque, de hecho, a mí lo que yo entendí, yo no sé si los demás, pero en un momento en su presentación me pareció que su objetivo era hacer una delimitación de la provincia faunística montañosa central, y luego, en otro momento, es delimitar distribuciones de especies dentro de la provincia faunística montañosa central. Yo pretendo utilizar la distribución potencial de algunas especies para delimitar zonas de importancia para biodiversidad dentro de esta provincia. O sea, a ver, ¿Qué es lo que le da importancia a una zona? ¿Qué significa eso de importancia? Pues puede ser los servicios que puede brindar o pues también en este caso sería información genética, reservorios genéticos, como son pues estas áreas bosques montañosos. Tal vez si me planteara distinto la pregunta. Es que estoy tratando de entender dentro de lo que ha presentado, es esos saltos de la presentación que va de un tema al siguiente, perdiéndose la conexión. Entonces estoy tratando de entender cuál es la relación y cómo se define una zona de importancia. ¿Qué es una zona de importancia? Para luego entender, bueno, qué es una zona de importancia y cómo eso se relaciona entonces con la provincia montañosa central. Pues una zona de importancia puede implicar especies endémicas, como ocurrencia de especies endémicas y también especies en peligro, ¿verdad? Especies en peligro. Sí, creo que se dice así. Entonces, ambas se presentan en esta provincia. Especies perdón, hay otra palabra para decir especies en peligro y especies endémicas también. Hay especies que se distribuyen solo en esa área. Y la idea sería buscar más que tengan esta distribución y que se pueda puntualizar pues esos límites donde ya no están esas especies. ¿Cuántas especies se necesita para declarar lo que es una zona de importancia? ¿40? 40. No tengo el dato. El dato que brindo es
la cantidad de especies que utilizaron en el anterior estudio. Pero la idea... No, ¿cuántas especies se necesita que estén en una zona para declarar que es una zona de importancia? Si es una especie que se distribuye solo dentro de esa zona y no hay en todo el mundo, pues una especie es suficiente. Bueno, pero eso va a ocurrir en cualquier parte del mundo. ¿Hay algún parámetro que diga una cantidad mínima de especies para que un área sea importante? Como especie. No sé, es lo que le pregunto. Pues, entonces tendríamos, en la presentación, en esto nos hubiera tenido que hablar de qué es una zona de importancia y cómo se han definido, un ejemplo de ello. ¿Debería hablar más de las provincias faunísticas y hotspots? Hay que tener claro, de estos términos, qué es una provincia faunística, cómo se relaciona con una zona de importancia, de qué es eso de importancia, a qué lo está relacionando. Si no, solo son puntos, diapositivas desconectadas. Igual, cuando uno habla de términos y hace una presentación, en este caso, como usó esta diapositiva que está proyectando y dijo, son zonas diversas, muy diversas. Y entonces yo lo que me pregunté y lo anoté aquí es, ¿cuánto más diversas con respecto a qué? Con respecto a los otros biomas, al resto de biomas. El bioma Bueno, sería un bosque... esto que tiene señalado ahí no son biomas. Eso que está ahí sombreado no son biomas. Son hotspots. Puntos calientes de biodiversidad mundial. Lo que dice su presentación, al menos. Y luego, cuando habló, luego en la siguiente diapositiva, hace un salto y empieza a hablar de la provincia faunística montañosa central Chiapas, Guatemala, que ese azulito es diferente a la delimitación que tiene más adelante, en negro. Y por ejemplo, ahí habló de que es una zona de concentración de diversidad. ¿Cuánto es esa zona de concentración de diversidad? ¿Qué hay reducción de especies? Habló. ¿Qué significa esa reducción de especies? Pero fue saltando de término en término, sin dar datos exactos o evidencia que da soporte a nada de eso. La evidencia podrían ser las especies y la distribución de especies en sí, que ya está delimitada. Es una pregunta. Bueno, si es, no sé, es que la evidencia en este caso, hay evidencia que se va a conseguir, pero ¿qué es lo que quiere usted transmitir con esa diapositiva? ¿Cuál es el objetivo de esa diapositiva? Y que se observe el detalle de limitación de esta provincia. Que esa provincia la delimitó Dulce Bustamante y colaboradores. No, el mapa fue realizado por García y colaboradores. La delimitación más específica fue por García y colaboradores, y entonces el mapa de Bustamante es la línea. A ver, eso significa que esa provincia faunística no existía antes de ese trabajo, aún sin publicar. Sí, sí existía. Bueno. Pero estaba delimitada de forma más amplia, no tan específica. Entonces... ¿Y por qué estaba delimitada de forma más amplia? ¿Qué es lo que hace que hayan diferencias en la delimitación de esas
zonas faunísticas? Los ¿De dónde estudios, viene esa propuesta de zonas faunísticas? Eso es lo que tendría que ir haciéndolo desde eso general a lo específico, para entonces, bueno, entender por qué se pregunta cuál es la delimitación de zonas de importancia dentro de esta provincia. Hay más de una provincia, hay más provincias. Bueno, ¿y de dónde viene esa clasificación? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo se relaciona en este caso, de acuerdo a su título, con conservación de vertebrados? ¿Qué evidencia hay de eso? sí, entiendo. No hay que centrarse, ponerse a pensar, yo necesito 40 especies y necesito que tengan 40 registros para poderlas modelar. No, eso es la metodología, eso es pero primero tiene que tener claro cuál es su pregunta, de dónde viene esa pregunta, qué evidencia tiene para formular esa pregunta. Debería delimitar todos los antecedentes detallados de distribución, perdón, pues sí, de estas delimitaciones desde cero. ¿De dónde vienen esas delimitaciones? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se conecta zonas faunísticas con conservación, con zonas de importancia? Tiene ahí, y cómo se delimitan eso. En ese título tiene 3 conceptos que permitirían entender qué son esos conceptos, qué son esas provincias, cómo se delimitan, en base a qué variables. Ya. Sí, tal vez sí tenga, pues ya he leído de la información, pero no la planteé bien. Sí, tienen un esbozo de qué es lo que más, tienen clara las que tienen una pregunta más o menos clara, usted y sus demás compañeros que han presentado, pero no están presentándolo en orden. Van dando saltos un poco al estilo, como les había mencionado en la clase, de esos trabajos, reportes que se hacen en grupo y que alguien hace la introducción, alguien hace los métodos y alguien hace los resultados, otra persona hace la discusión y otra persona hace la carátula. Y queda desconectada las partes. Entonces aquí, por ejemplo, en su presentación, esa primera diapositiva con lo que nos habló de los voces quedó desconectado de la siguiente y luego de los mapas. Perdón, le puedo preguntar de una vez. Entonces, el trabajo escrito también está desconectado. Sí, bastante. Solo lo leí más o menos, de eso vamos a hablar después. Me di una lectura rápida y sí. Bueno. Perdón, Pavel, ¿y podríamos presentarle un nuevo borrador del trabajo escrito? Pronto. No. No. Pero yo puedo cambiar ese planteamiento. Sí, lo puede cambiar tiene que arreglarlo para la siguiente presentación. Sí, pues para la nota no, pero para la... Sí, eso lo tiene que hacer. Porque la siguiente presentación, que son las hipótesis y predicciones, también conlleva esta parte introductoria. Entonces, a ver, gracias por su presentación. A ver, en general, miren, pónganse a pensar, ustedes piensen
cuando leen, ustedes leen un artículo o leen un capítulo de un libro de biología general, de mastozoología, de lo que quieran, ustedes van leyendo un párrafo y el siguiente párrafo cuenta cada una de las cosas desconectadas o hay una conexión entre esos párrafos. Y eso es lo mismo aquí. Y las oraciones. Ustedes cuando hacen una presentación, lo que van a hacer en la presentación es poner gráficamente diapositivas de ese texto que hicieron. Entonces, igual, piensen, revisen si eso que están escribiendo es como ustedes lo están leyendo normalmente. En trabajos que entienden, que son fáciles de entender, que van fluidos. Yo les quiero preguntar, bueno, a ver, Fernanda dice que si se entrega de nuevo el planteamiento del problema, bueno, no se entrega el planteamiento del problema aisladamente, sino que a eso se le va a agregar la hipótesis y objetivos, predicciones, además de todas las correcciones que debería tener para que sea un documento hilado. No lleva subtítulos de párrafo 1, párrafo 2 y cosas así. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio la presentación de la doctora Juliana Viana o de Lucia Lockman? Les compartí hace poco también otra presentación que iba a dar Lucia Lockman. Por mi parte sí vi la presentación de la doctora Diana. ¿Y sintió Yancy en eso que que una diapositiva iba desconectada de la siguiente? No, realmente sí, todos los temas, gráficas, información, la conversación era fluida en cada diapositiva. Igual al cambiar de tema no se sentía un corte de información, sino que sí todo iba conectado. Ajá, y había evidencia de cada una de las cosas que iba diciendo, ¿no? Sí, con gráficas, mapas, De artículos, resultados. Ajá, sí. exacto. Y eso es lo que ustedes deberían estar imitando. Yo sé, no esperamos que lo hagan exactamente igual. No van a tener la misma cantidad de datos. Pero tomen esas buenas presentaciones y traten de imitarlas. Y les aseguro que si Juliana hubiera escrito un documento de eso, va a ir en ese mismo orden que estaba esa presentación. Si lo ven con las presentaciones de Lucia, pueden revisar los artículos de él y van a ver que van en el mismo orden de la presentación. Y les había comentado al inicio, para pensar en sus presentaciones tiene que ser una idea, solo una pregunta, porque si no, cuando tienen varias ideas dentro de una presentación, se confunde dentro de un proyecto, son confusas. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Adelante, Yancy. Yo más que todo tenía una duda con respecto, entonces, no, hablo por nuestro grupo, justamente ayer estábamos dándonos una retroalimentación de qué es lo que fallamos, tanto en presentación como en el documento, y sí, creo que nosotros nos estábamos delimitando
por el hecho de que no podíamos hacer muchos párrafos o oraciones muy largas o agregar mucha información por lo mismo que eso era solo planteamiento del problema. Entonces, ahí fue donde nosotros fallamos en dar ejemplos en la presentación porque no estaban en el documento y no estaban en el documento porque iba a ser muy extenso. Entonces, mi pregunta es, con el resto, ahorita con la hipótesis y lo que resta de las presentaciones, de igual forma hay que hacer como una mini investigación bastante completa para que podamos exponer con ejemplos y todo, ¿verdad? Porque se entiende que la hipótesis es una posible respuesta al problema, ¿verdad? Entonces no es como que haya que agregar tanta información, pero entonces sí hay que agregar mucha información. Esa es mi pregunta. Ajá. Bueno, a ver. Su hipótesis, para poder formular la hipótesis, debería guiarse a partir de lo que está en esos párrafos anteriores, en este caso, en este planteamiento del problema, en esta evidencia. A partir de eso es lo que le va a llevar a entonces a poner la hipótesis que están, que sería la potencial respuesta a su pregunta o las posibles hipótesis. Ah, ok. Y entonces para el Ahora, trabajo, ajá. además, con respecto, en el trabajo escrito acá, sí, por ejemplo, probablemente no iban a escribir que su trabajo, su grupo es, ayer, ustedes presentaron sobre la diversidad de mamíferos en los barrancos, ¿verdad? No, nosotros No, éramos, perdón, las aves. Ajá. ajá. Pues, por ejemplo, allí no es que van a necesariamente hablar de que en cada uno de las, van a escribir 20 oraciones diciendo cómo se delimitan, cómo es la relación, por ejemplo, de las precipitaciones medias anuales con cuánto representa de la delimitación de un área potencial en un modelo de distribución. Pero si usted está diciendo en una oración que hay cierta cantidad de variables, precipitaciones, temperaturas, por ejemplo, delimitan la distribución de especies, de las especies de mamíferos y aves, esas citas que vas a tener ahí de ejemplo, que van a estar dándole soporte, son las citas que tienen esos datos. Y esas citas son las que yo pensaría para que son las que están usando en su presentación. De ahí están sacando los resultados para mostrar esas relaciones. Ay, ya. Ahora sí ya me quedó más claro. Sí. Y así un poquito aparte, entonces el trabajo escrito que nosotros tenemos que entregar ahorita ya no se incluye el planteamiento del problema, sino que solo lo que vamos a exponer, aunque expongamos del No. planteamiento del Van a problema. incluir todo. Ah, va. Ok. A ver, Kiara. Yo solo quería saber si nos podíamos quedar un minutito con usted al terminar la clase para terminar a hablar lo de la gira, lo de las soluciones. A ver, podemos hablar, si alguien más no tiene ahorita otra pregunta, de una vez aquí no. A ver, Andrea. Sí, yo solo quería plantear desde ahora, bueno, decirle que mi investigación no tendría hipótesis, debido a que es una investigación de tipo como descriptivo. A ver, es un requisito en este curso que tengan una hipótesis. No va a ser un requisito que tengan una hipótesis si ustedes están describiendo un sistema totalmente nuevo y que es totalmente desconocido.
Bueno, entonces, ¿cómo podría cómo podría yo plantear una hipótesis si no puedo hacer como una investigación estadística, comparación de variables y estas cuestiones que implican las hipótesis? A ver, en ese caso, por eso, primero podemos examinar, y lo vamos a hacer la otra semana, es discutir esa parte exactamente de sus preguntas de investigación, de dónde están saliendo y cómo en otros trabajos similares las han puesto, a qué se han preguntado y entonces qué hipótesis hay sobre eso, sobre esos puntos. Eso, por eso es también tener una revisión de la literatura. ¿Qué hipótesis hay? En este caso, ¿qué hipótesis? No creo que esté totalmente, o sea, hay un desconocimiento total para que sea descriptivo y no tiene ninguna regla, no sé, nunca se ha evaluado ni tiene ningún, simplemente estoy probando a ver, bueno, a ver si hay una correlación entre las zonas de importancia, la conservación y las provincias faunísticas. Solo voy a traslapar unos mapas y a ver cómo se ve. ¿O hay una motivación atrás de eso? ¿De dónde viene esa motivación? Si hay una pregunta de investigación, podemos estar imaginando una respuesta. Y esa respuesta viene de qué relaciones se han encontrado anteriormente, qué hipótesis se han usado anteriormente. Ya, bueno, entonces llegaría con más literatura para la próxima semana. Uh-huh. Sí, Andrea. Buenas noches. Yo tenía una consulta con la evaluación por pares. Para hacerla también tomamos en cuenta las presentaciones, ¿verdad? No solo el escrito. Es sobre el escrito, pero pueden tomar en cuenta la presentación, ajá. Sí, ajá, revisan ese escrito y miren cómo lo entienden, cómo piensan que mejoraría, qué no se entiende en el escrito, qué es lo que no queda claro, qué es confuso. Porque observar eso es lo que va a permitir, bueno, luego poder mejorar, ¿no? Arreglarlo. Está bien, gracias. Bueno. Adelante, Kiara. Perdón, y así como la autoevaluación de nosotras solo sería, digamos, lo del porcentaje de que cada una trabajó, o también se da como un puntaje a cómo creemos que trabajamos. No, ¿cuánto trabajaron de lo que se dividieron? Eso es para evitar que una persona o dos personas hacen todo el trabajo y las otras dos personas no hacen nada del trabajo y luego, bueno, tienen la misma calificación, ¿no? Eso creo que no es ni justo. Ahora, si deciden que están de acuerdo con eso, lo ponen así y ponen que trabajan el 100% todas. Y si no es cierto, bueno, ustedes están aceptándolo así. Muy bien, muchas gracias. Pero si no lo aceptan así, lo discutieron y alguien no lo hizo, pues de eso se trata esa calificación, esa parte, ese factor. De esa opción de autoevaluarse cuánto hice lo que tenía previsto o no. O solo estoy haciendo una relación forética donde voy aprovechándome de las demás personas. Adelante, Julián. Sí, Pal, solo para confirmar, nosotros sí pasamos la semana que viene, ¿verdad? Justo cuando empecemos. Sí. Ok, gracias. Bueno. Si no hay más preguntas, a ver, con lo de Kiara y no sé de qué, de la gira.
Bueno, nosotros solo para confirmar que pues seguimos ejerciendo presión con lo de la carta, pero creo que todavía no se la han enviado. Y que sí, al final de nuestro grupo somos 3 compañeras que nos vamos de 4, entonces no sé si podríamos presentar el trabajo escrito una semana antes. Sí, la entrega la fecha es límite, Ujú. es final, no significa que no lo pueden entregar antes. Pero Es para, el último momento en que se recibe. sí, y con la presentación, o sea, este La trabajo presentación, escrito. pierden la presentación, la participación. La única opción que yo puedo darles es que se califica todo sobre el trabajo nada más. Sí, está bien, gracias. Sí, Fátima. Yo medio recuerdo que usted había mencionado que podíamos dar la exposición el 20, si no estoy mal, o el 21, no recuerdo muy bien de esos 2 días. Sí, que Solo sería que la usted ya otra está semana, presente. pero dado lo que estoy viendo de sus presentaciones y que todavía falta un grupo por presentar, no tendríamos realmente el tiempo para eso. Les mencioné que eso podría ser una opción, pero viendo las presentaciones, el avance. Entiendo, está bien. Entonces sería el trabajo escrito por el 100% de la nota, ¿verdad? Esa es una opción que yo pienso. No sé si ustedes tienen otra propuesta, estoy abierto a escucharla y para valorarla. Está bien, gracias. No, sinceramente yo no tengo otra propuesta, así que me parece. Sí, Andrea Martínez. Tal vez, no sé, una propuesta podría ser que grabemos un video nosotras dando nuestra presentación y enviárselo antes de esa fecha. ¿Y dónde queda la parte de la discusión? Sí, se me había olvidado esa parte. Grabar el video para mí es lo mismo que leer el trabajo, ¿no? Yo estoy consciente en este caso que no estoy buscando afectarlas a ustedes lo menos posible, pero yo hice una programación de acuerdo a los tiempos que teníamos en el calendario desde el inicio del semestre. Y normalmente, al inicio del semestre, cuando uno hace una programación, si va a tener una salida de campo, lo coordina con los cursos del ciclo para poder ver al inicio de esa programación cómo ajustarlo. Y estas presentaciones son equivalentes a los exámenes parciales. Entonces, bueno, ahora, entonces hay que buscar una manera lo más parsimoniosa posible de afectarle lo menos posible, pero de algo que no estaba en la programación y que no todos y todas están afectados por eso en el curso. Entonces tengo que balancear eso también. Bueno, Perdón, sí, solo, adelante. solo para contextualizar, la entrega del documento es antes del 23, ¿verdad? La próxima entrega, como ya les mandé,
Ajá, es para el 27, a más tardar el 27, a las 13:45 horas. ¿Y usted está de acuerdo con que sea, como dijo, 100% de nota para el documento? Pero, Para o las presentación. personas que tienen una justificación porque no van a estar presentes, ajá. Y es una propuesta, puedo calificar el 100%, atribuirlo al documento, o si no, solo el 60% y pierden el 40% de la presentación. ¿Y eso debería ser unánime o puede ser excepciones? Excepciones. Ya. ¿Cómo es? Bueno, hay grupos de personas que van a estar aquí y van a presentar el 27 y el 28. Esas personas van a tener dividido, como estaba en la programación, 60 y 40%. Sí, sí, perdón, yo también voy a ir a la gira conjunta, a la gira taller. Sí, dentro de todos los que son del mismo caso, voy a resolverlo de la misma manera. No vamos a tener 5 formas distintas o 3 formas distintas para el mismo caso. Ya, entonces, pero con las cartas, las solicitudes de permiso, entonces podemos, quedaría entonces como el 100% sobre el documento. Bueno, no hay un permiso como tal, no. Yo no tengo ninguna autoridad para validar, para darles permiso de algo. Solo estoy tomando en cuenta que por una razón académica, otra actividad académica, que no van ustedes a estar presentes el día 27 y 28, que son presentaciones. Y dada esa razón académica, estoy buscando, dado que expresaron eso, una solución para que no pierdan esos puntos. Los puntos de esa parte, los puntos de participación de la clase que corresponden a esos días, es como que igual no hablaran, no los tienen, entonces no están, tampoco los tienen esa parte. Ahora, Ya. esta otra parte, sí, lo que puedo hacer es esa parte que yo les propuse a las personas que me hablaron ayer, que una de las soluciones que se me ocurría era esa. Bueno, no van a estar por una actividad académica ajena a este curso, no programada inicialmente, hasta, o sea, hoy 14, 6 días antes de irse, 8 días antes de irse, porque me lo dijeron ayer, están diciendo, bueno, no vamos a estar a partir del 23. Entonces, bueno, a ver, busquemos una forma de buscar la menor afectación. Eso no significa que no va a existir una afectación, dado que no van a estar. La discusión de ese día no la tienen, ¿verdad? Ya entiendo. Pero tal vez hablando por mí, a mí me gustaría aceptar su oferta de pues poner la nota sobre el trabajo escrito en esta próxima presentación. No sé si a todos le parezca, pero a mí no sé, me gustaría acordar que sí se haga de esa forma. Bueno, eso lo piensan todavía y lo analizan y todavía me lo pueden comunicar la otra semana. El 20 y el 21 todavía van a estar, ¿no? Sí, por nuestra parte de nuestro grupo ya lo hablamos y está bien, gracias. Bueno, me lo comunican por escrito en un correo porque así yo lo tengo y no solo me trato de acordar quiénes dijeron que sí o no. Entonces así al verlo ya lo confirmo y entonces ya todos están conscientes de eso. Si no es así, queda en el aire y luego, yo no sabía, yo no estaba. Eso me ha sucedido otras veces. Una vez, de hecho, con estas evaluaciones de cuánto trabajaron, me ha sucedido que en algunas veces unas personas
habían discutido en el grupo, me entregaron 5 trabajos donde una de las personas tenía 35% de trabajo, 40%, y entonces después de todo el semestre, al final del semestre fue a decir que se habían equivocado los demás, que ella no lo había visto. Bueno, eso es porque no había revisado el trabajo, ¿no? Y no había estado viendo las publicaciones de sus calificaciones cada evento. Entonces, para evitar eso de que no lo sé, entonces me lo mandan por escrito. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Linda noche.